Pocas veces en Hey Arnold somos testigos de los roces familiares más allá del entorno inmediato de Arnold. Sin embargo, la hermana del abuelo es una de esas excepciones donde el pasado personal del abuelo Phil irrumpe en el presente, no con melancolía o nostalgia, sino con la potencia caótica del rencor acumulado. Este episodio es una especie de duelo de titanes, pero también una meditación sobre las heridas de la infancia que no se cerraron y que increíblemente aún pueden sanar. Todo comienza de manera inocente. Arnold y su abuelo están a punto de salir a pescar, una actividad tranquila, relajada, ideal para consolidar esa complicidad especial que ambos comparten. Pero esa paz se ve interrumpida en seco cuando en la puerta se aparece Mitzi, la hermana de Phil, a quien no veía desde hace 71 años, aunque ella dice que solo fueron 70, y esa mínima diferencia es ya suficiente para que empiece la primera discusión entre los hermanos. Desde el primer momento, Mitzi se muestra como una mujer filosa, sarcástica y orgullosa. En lugar de alegrarse por el reencuentro con su hermano, lo critica por tener la casa descuidada y de inmediato lo humilla diciendo que ella, cuando vivía ahí de niña, era más bonita. Phil no se queda atrás, le recuerda que se odian mutuamente y pregunta con desdén qué hace ahí. Mitzi le responde que fue a conocer a Arnold y que planea quedarse en la casa de huéspedes. Ese es el punto de quiebre. Lo que en otras series podría haber sido una excusa para explorar la nostalgia familiar, aquí se convierte en un escenario de guerra fría entre hermanos, que recurren no al diálogo, sino a las bromas pesadas para saldar sus cuentas. El abuelo es el primero en atacar, hace agujeros en el techo justo sobre la cama de Mitzi, logrando que se despierte empapada por el agua. La tía no se deja, le jala la cadena del baño mientras él se está bañando, provocando un cambio repentino de temperatura. El abuelo sube la apuesta y pone trampas para ratas en su habitación, fingiendo una infestación. Ella grita con escándalo fingido, provocando que Phil regrese y caiga en su propia trampa. Cada broma se convierte en un pequeño golpe en una batalla que claramente tiene décadas acumuladas. Durante la cena, Mitzi aprovecha para contarle a Arnold y al resto de los inquilinos anécdotas vergonzosas sobre el abuelo. Es entonces cuando Phil le confiesa a su nieto que le puso laxante al puré de Mitzi. Pero el karma lo alcanza. Mitzi, sin saberlo, había rechazado el puré y se lo puso en el plato del abuelo, quien termina siendo la verdadera víctima del laxante. Hasta este punto, el episodio ha sido una comedia de enredos entre dos hermanos que en vez de hablar sobre su distanciamiento, se comunican a través del sarcasmo, la burla y la revancha. Sin embargo, Hey Arnold no se queda ahí. El conflicto sirve solo como antesala para un giro emocional que, como es costumbre en la serie, aparece con sutileza y profundidad. Preocupado por el rumbo que están tomando las cosas, Arnold decide ir con su abuela para pedir ayuda. Pero la abuela, en lugar de darle una respuesta directa, parece más interesada en atrapar una mosca. Le dice que busque en el librero junto al cactus. Arnold obedece y encuentra algo inesperado: un álbum de fotos antiguas con imágenes del abuelo, de Mitzi cuando eran niños y de un perro llamado Putter. En ese momento, se produce una transición emocional crucial. El abuelo, emocionado por ver la fotografía, comienza a contarle a Arnold sobre su infancia junto a Mitzi y Putter. Es una escena que baja el volumen del conflicto y sube el tono de la memoria. Mitzi aparece también, en silencio al principio, hasta que se une al resto. Los dos cuentan con melancolía cómo una noche, Putter se escapó y fue atropellado por un camión de leche. Este recuerdo es más que una anécdota. Es la raíz del dolor que ha separado a los hermanos por décadas, porque justo después de compartir la historia, empiezan a discutir nuevamente, pero esta vez sobre de quién fue la culpa. Mitzi culpa a Phil por no haber arreglado la tabla de la cerca. Phil le responde que sí la arregló y que la culpa fue de ella por no cubrir el hoyo.
Lo significativo de este intercambio no es tanto el contenido, sino la forma. Por primera vez, están hablando de algo real. Están volviendo a ser los niños heridos por la pérdida de su mascota, esa que quizá simbolizaba la unión entre ellos. Arnold, con la claridad que caracteriza a los niños de la serie, interviene para decirles que no fue culpa de ninguno, que fue un accidente, que ambos perdieron y que ambos quedaron lastimados. Es una línea breve pero potentísima que actúa como bisturí emocional y termina por cortar el tumor del resentimiento. Y entonces, por fin ocurre la reconciliación. Mitzi y Phil se abrazan. Ya no se atacan, ya no se gritan, ya no compiten, solo se aceptan. El abuelo incluso le ofrece que se quede a vivir en la casa de huéspedes, pero Mitzi, con una sonrisa, dice que solo estaba esperando una invitación, aunque de todos modos se va a regresar a la ciudad. El episodio concluye con Arnold, el abuelo y Mitzi saliendo finalmente a pescar, cerrando el círculo que se había abierto desde la primera escena. La imagen final, ya congelada en el álbum de Putter, es un recordatorio de que el pasado no tiene que doler siempre. También puede sanarse, reconstruirse y convirtiéndose en algo amable. Este episodio retrata de manera magistral la forma en que los conflictos familiares, incluso los más ridículos o los que ya parecen estar motivados por egos o bromas infantiles, muchas veces esconden un dolor profundo y no resuelto. La pérdida de Putter representa aquí una herida emocional no procesada. Mitzi y Phil no saben lidiar con la culpa, así que la proyectan el uno sobre el otro. Su separación de más de 70 años está marcada por ese evento que no supieron enfrentar juntos. La llegada de Mitzi, entonces, es un símbolo de ese pasado que regresa, no solo para fastidiar, sino para ser confrontado. Y Arnold, como en muchos otros episodios, es el agente de cambio, no forzando una reconciliación, sino simplemente escuchando, observando y dando el empujón justo en el momento indicado. Él no toma partido, no juzga, pero sí les recuerda lo esencial, que el dolor compartido también puede sanar en compañía. La abuela, en su excentricidad, también cumple un rol importante. No actúa de manera directa, pero orienta a Arnold hacia las fotos. Es una forma de decir, la respuesta está en el pasado. Como muchas veces ocurre en Hey Arnold, el camino para resolver los conflictos emocionales no está en lo nuevo, sino en recordar juntos lo que fue real y sincero. Conclusión: La hermana del abuelo es un episodio sobre el rencor y la reconciliación, sobre el duelo y la culpa, pero también sobre la posibilidad de reencontrarse con el otro cuando ambos han madurado lo suficiente como para dejar de pelear, aunque sea por un rato. Porque si algo nos enseña Hey Arnold es que las emociones más profundas no se olvidan, pero pueden transformarse. Solo se necesita valor para hablar de lo que duele y humildad para abrazar después de haber sido herido. Este episodio es uno de los más entrañables en términos familiares porque nos recuerda que nunca es tarde para hacer las paces, ni siquiera después de 71 años. ¿Y ustedes alguna vez tuvieron un conflicto familiar así de grande? Déjenlo en los comentarios y no olviden recomendarme más episodios de Hey Arnold para analizar. Hasta luego.